¿Se ve ahí? Sí, se ve, ¿Se ve? pero, Ya, tal vez sería bueno que eso, pocas. que Ahí. la pongo Bien. completa. Ahí, ya. Parto nomás, Rodrigo. Adelante, ¿Sí? doctora Villarroel. Sí. Muchas gracias por tu cariñosa presentación. Yo creo que me subiste puntos por el cariño que nos tenemos. Te lo agradezco. Bueno, hoy revisaremos el tema del trastorno por estrés postraumático en adultos en sus aspectos neurobiológicos. Ustedes ya revisaron los aspectos clínicos del trastorno por estrés postraumático y nosotros haremos una separación del tipo de síntomas y veremos la base biológica propuesta para cada uno de ellos. A ver. Ahí sí. Entonces, el trastorno por estrés postraumático presenta una constelación sintomática que es bastante similar de un paciente a otro y está bien definido, de modo que si lo comparamos con otras patologías psiquiátricas, está bastante más identificable para el clínico y el neurocientista en general. Los síntomas principales son síntomas intrusivos, síntomas de evitación, alteraciones de la cognición y del ánimo, y la presencia de hiperarousal e hiperreactividad emocional. Veremos cada uno de estos en forma separada, para después hacer una integración de la evidencia del paciente. Primero quisiera mencionar que el concepto de trastorno por estrés postraumático, si bien había sido descrito parcialmente desde la antigüedad, fue considerado como una patología psiquiátrica seria de largo plazo, crónica, para toda la vida, y con síntomas significativos que alteraban la vida del sujeto, después de las guerras de los años 60, básicamente la guerra de Vietnam. Y muchos de los estudios que se han realizado se han hecho con los veteranos de la guerra de Vietnam. Los gringos tienen hospitales para atenderlos exclusivamente a ellos, de modo que existen estudios muy rigurosos y múltiples de distintas miradas que han abordado los aspectos clínicos y neurobiológicos de este trastorno. Entonces partiremos con los síntomas intrusivos. El sujeto puede estar realizando cualquier actividad neutra, viendo televisión, caminando por la calle, sin pensar en los recuerdos del estrés que vivió, y puede aparecer involuntariamente recuerdos que se meten en su mente aunque él no quiera. Son egodistónicos en ese sentido, pero el sujeto los vivencia como propios y tienden a ser recurrentes, con una recurrencia que va variando de sujeto en sujeto. Algunos pueden presentarlo todos los días, otros todas las semanas y otros más alejadamente. Estos recuerdos intrusivos son recuerdos vivenciales de las situaciones que produjeron el trastorno por estrés postraumático. No son imaginación que se asemeje a lo que ellos vivieron, sino que es una suerte de revivir lo que les ocurrió. Eso es un aspecto de la revivencia.
Por otro lado, pueden presentar reacciones disociativas. Nuevamente, el sujeto puede estar realizando una actividad neutra sin pensar en los recuerdos dolorosos y presentar un flashback, que es, que es la aparición de pensamientos, emociones, cogniciones, en que se le aparece como una suerte de película en la cabeza la situación vivida con dolor. Esa sensación que aparece vivida con dolor tiene frescura sensorial. Y a lo que me refiero con frescura sensorial es que el sujeto no solo recuerda, sino que revive percepciones de la situación. Si volvemos al ejemplo del veterano de guerra, podríamos pensar que el veterano de guerra estaba en una trinchera mojada, con tierra mojada, con pasto mojado, les tiraron una bomba y falleció su compañero. Cuando aparece el flashback, aparece la situación y aparece la vivencia perceptiva del olor a la tierra mojada, de la sensación táctil y olfativa del pasto, el olor de la sangre de su compañero agredido, la sensación de la brisa o de la lluvia o del calor que había en ese momento. En ese sentido, no es solo un recuerdo, sino que es un recuerdo con percepciones vividas como si las estuviera viviendo ahora. En tercer lugar, presentan con mucha frecuencia pesadillas perturbadoras, nuevamente siempre relacionadas con las situaciones que causaron el estrés postraumático. Tienden a ser pesadillas que, si bien no se presentan todas las noches, son bastante fijas, son habitualmente la misma pesadilla, con la misma trama, con el mismo desenlace, y que se van repitiendo cada cierto tiempo. Y estos tres tipos de vivencia, los recuerdos intrusivos recurrentes, los flashbacks y las pesadillas perturbadoras, se evidencian con una hiperreactividad fisiológica en que se activa el sistema autonómico simpático y el sujeto tiene la vivencia corporal de estar en una situación de amenaza vital, de modo que presenta taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, midriasis, contractura muscular, disminución de la circulación sanguínea en la piel y aumento de la circulación en los órganos más centrales, etc. Y eso va a aumentar la sensación de realidad de lo que están recordando. Permiso. Ahora, estas revivencias intrusivas se ha encontrado que aparecen porque el estrés produce una falla de la corteza prefrontal en su capacidad de inhibir la actividad del sistema límbico. Ambas áreas, el sistema límbico y la corteza prefrontal, están relacionadas por varias vías, pero la principal vía de relación es la corteza cingulada anterior. Se producen alteraciones anatómicas en la corteza cingulada anterior que hace que el sistema límbico y la corteza prefrontal ya no se comuniquen tan bien. Y además se produce una hiperactividad de la amígdala que tiene una central importancia en la reactividad emocional. O sea, son sujetos que, independiente de su forma de ser previa, pueden haber sido tranquilos, pacíficos, relajados,
pero después del estrés postraumático quedan hiperalertas la mayor parte del tiempo, se angustian con facilidad y reaccionan emocionalmente, habitualmente en forma negativa, ante situaciones que antes del estrés postraumático no los habría movilizado intensamente. Y eso es porque algunos núcleos de la amígdala, que tienen núcleos activantes y núcleos inhibidores, pero predominan los activantes, quedan hiperactuando y hacen que, favorecen que aparezcan estas revivencias intrusivas. Por otro lado, queda una hipoactividad de la corteza prefrontal medial que tiene como función normal el control regulatorio del sistema límbico. De modo que si amígdala y sistema límbico completo recuerda o piensa algo que le produce angustia, la corteza prefrontal medial debiera ser capaz de regular lo que está ocurriendo en el sistema límbico para permitir que el sujeto piense en esta situación dolorosa, pero que no lo descompense. En la medida en que la corteza prefrontal medial pierde fortaleza en controlar el sistema límbico, la amígdala queda en libertad para estar hiperactivada y que aparezcan síntomas que la corteza no puede controlar. Entre paréntesis, pueden ir haciendo preguntas durante la presentación. Prefiero eso a que las dejemos al final. Ahora, durante el momento de la reexperimentación, además de lo que hemos mencionado de la hiperactividad de la amígdala y de la hipoactividad de la corteza prefrontal, hay hiperactividad de la ínsula. En el dibujo que se presenta, se muestra que la ínsula es un área de corteza que queda escondida entre las circunvoluciones de los lóbulos, pero es corteza, no son áreas subcorticales. Esa hiperactividad de la ínsula aumenta la interocepción, o sea, la capacidad de percibir lo que pasa dentro de mi cuerpo y la conciencia de ese propio cuerpo. Esa es una de las principales funciones de la ínsula. Ahora, durante el momento de la reexperimentación, el sujeto vive un aumento de la interocepción, de modo que si la amígdala activa el sistema nervioso autónomo simpático y aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hay sudoración, hay midriasis, el sujeto vivencia estas alteraciones corporales con mayor intensidad y eso hace que se angustie más. En segundo lugar, además hay disminución de la actividad de la corteza cingulada anterior rostral. Eso hace que se dificulte la comunicación entre el sistema límbico y la corteza prefrontal que debiera regularlo, pero no tiene la fortaleza en el momento de la revivencia intrusiva. Y por último, hay disminución de la actividad en el córtex prefrontal inferior, que normalmente tiene como función controlar la atención en relación a las emociones y la alerta en el sentido de estar pendiente de la aparición de amenazas a la vida o a alguna situación en particular. Si hay disminución de la actividad de esta área, el sujeto tendrá disminución de la atención sostenida y de la alerta, de modo que podría estar en un control médico durante una entrevista, intentando responder lo que se le pregunta,
Pero como tiene una atención disminuida y más dividida, va a atender además a otros aspectos que no son relevantes para la situación en particular. Si se abrió una puerta, si hay algún ruido, si se encendió o apagó alguna luz, y eso va a dificultar su rendimiento durante la entrevista y también su rendimiento durante tareas cognitivas de distinto tipo, incluso tareas cognitivas cotidianas, cocinar, hacer aseo, organizar actividades puntuales. Entonces encontramos que para que aparezcan estas revivencias intrusivas, hay una deficiente regulación top-down, o sea, la corteza, la cognición, no es capaz de inhibir, de modular apropiadamente el recuerdo emotivo. No se inhiben las memorias del evento trágico que adaptativamente debieran quedar menos accesibles. O sea, si un sujeto vive un evento trágico, pero no llega a configurar síntomas de trastorno por estrés postraumático, debiera guardar más escondidamente esas memorias y que aparezcan con menos frecuencia y menos intensidad en la conciencia. Y, ¿No? ¿sí? ¿A qué se refiere con escondidas esa memoria? ¿Como en el sustrato fisiológico? O sea, quedan guardadas en el sistema límbico, pero vienen con la saliencia, o sea, axonal, hacia la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. O sea, de modo que están ahí, uno puede acceder a la memoria, pero como tiene menos output, aparece menos espontáneamente. ¿Me explico? ¿Me explico bien? Ya. Sí, es que se me cortó, pero alcancé a escuchar al final. Ya, Ya, no ya. importa. Y insistir en que las memorias trágicas son elicitadas no solo como recuerdos, sino que con toda la vivencia corporal que existió en el momento de la tragedia. Vamos a pasar al segundo punto, que es la evitación. El sujeto con trastorno por estrés postraumático evitará situaciones que le recuerden el evento doloroso. Si seguimos con el ejemplo del veterano de guerra, evitará ver películas de guerra, juntarse con compañeros de batallón, si va al hospital de veteranos, evitará pasar por lugares en que exista cuadros o música que le recuerden situaciones, y además evitará situaciones que tengan algunos aspectos parecidos a los que le produjeron el estrés postraumático. Por ejemplo, asistir a actividades en que hay mucha gente, una marcha, por ejemplo. Y esta evitación activa de pensamientos o emociones, porque no solo son pensamientos, son emociones relacionadas con el trauma, se cree que están basadas en dos aspectos. Una, la disminución de la actividad del córtex cingulado anterior, que ya habíamos mencionado, y disminución de la actividad del córtex frontal inferior, que es el córtex cingulado, es el conector anatómico y funcional entre el sentir, que es del sistema límbico, y el pensar, que es la corteza prefrontal. De modo que
a través del pensar, yo puedo modular lo que siento voluntariamente. Esa alteración hace que el sujeto disminuya su capacidad de actuar activa y voluntariamente y tienda a evitar. La segunda alteración descrita es un aumento de la actividad del córtex temporal superior, que tiene que ver con sensaciones, con percepciones vividas, pero también recibe output de la corteza parietal, que tiene que ver con la ubicación, con funciones visoespaciales. Y es la parte, es la cola del sistema límbico que aviva la emoción aversiva. De modo que si está cambiando la televisión de canal y ve un pedazo de una película de guerra y eso le recuerda la vivencia trágica, esta área, la corteza temporal superior, va a avivar la emoción aversiva y va a ayudar a que el sujeto escape de este contexto rápidamente y cambie la televisión, o ponga la radio o se someta a alguna otra actividad. En ese sentido, estas funciones son más adaptativas. Recordar lo pavloviano, ustedes lo saben, el condicionamiento clásico. Aquí tenemos que un estímulo aversivo, en este caso el recuerdo de la tragedia, va a provocar una respuesta de miedo, como mencionábamos. Si a ese estímulo aversivo, el recuerdo de la tragedia, se le parea un estímulo neutro, un sonido o una imagen, posteriormente las presentaciones de este estímulo neutro, que ahora pasa a ser un estímulo condicionado, provocará respuestas de miedo iguales a las que producía el estímulo aversivo. Esto es importante porque en los sujetos con trastorno por estrés postraumático inicial habitualmente presentan la sintomatología solamente al recordar la vivencia trágica, pero en la medida en que no se tratan apropiadamente, van aumentando el espectro de recuerdos y situaciones que les recuerdan la vivencia trágica. Y en la medida en que van aumentando ese espectro, van limitándose cada vez más conductualmente. Por otro lado, está la extinción del miedo, que es algo que debiéramos realizar dentro del tratamiento del estrés postraumático, que es el decremento gradual de la respuesta de miedo a este estímulo condicionado, tratando de volver a limitar el temor al recuerdo de la tragedia. Ahora, la extinción del miedo involucra la formación de nuevas memorias que van a inhibir la respuesta de miedo al estímulo condicionado. Son nuevas memorias que hacen que el sujeto evalúe distinto los estímulos condicionados, pero no es un borrón y cuenta nueva de la memoria inicial, ¿ya? Son memorias nuevas que modulan, pero que no borran. El tercer punto, alteraciones de la cognición y del ánimo. Estas también resultan importantes porque por mucho tiempo si bien ¿Perdón? Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la evitación patológica, en el fondo de un paciente con estrés postraumático, versus la evitación que, pucha, a mí me parece un poquito adecuado evitar la exposición a nuevos eventos que recuerdan una guerra, en el caso de un veterano? Por ejemplo, ¿dónde está la diferencia entre lo patológico y lo esperable?
Se refiere, es básicamente la flexibilidad conductual y la adaptabilidad de la conducta. O sea, si evita ver una película de guerra, esa evitación está bien, es adaptativa. Pero si evita juntarse con compañeros de guerra o evita ir a una marcha multitudinaria, porque la multitud le recuerda el grupo grande del batallón donde estaba, está limitando sus actividades de vida y limitando las relaciones interpersonales. Y en ese sentido empieza a ser disfuncional. ¿Me explico? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, decíamos que alteraciones de la cognición y del ánimo están presentes desde el inicio de la patología. Sin embargo, no aparecen configurados como un episodio depresivo mayor clásico o un trastorno de ansiedad generalizada clásica o un trastorno de pánico clásico. Aparecen más bien como una constelación de síntomas inespecíficos y solapados. Y eso hace que tiendan a ser no vistos por los médicos o psicólogos tratantes y no tratados o subtratados. Ahora, estos síntomas depresivos y ansiosos van a comprometer la cognición siempre en conjunto. Y vamos a encontrar déficit en la memoria, sobre todo memoria anterógrada, o sea, la memoria hacia atrás, y sobre todo de la vivencia trágica, estará perfecta e hiperactivada, pero la memoria anterógrada se alterará y el sujeto va a tener dificultad para planificar actividades a corto y largo plazo. Pueden aparecer creencias distorsionadas respecto de distintas situaciones o contextos que en alguna medida le recuerden la situación trágica. Puede aparecer una preeminencia de las emociones negativas que se hacen más persistentes. Lo normal es que el sistema límbico vaya etiquetando las distintas vivencias que uno tiene como positivas, neutras o negativas. Le pone una etiqueta y las guarda en ese grupo, por ponerlo de alguna manera. De modo que si, por ejemplo, ya no en el estrés postraumático, sino que en una situación normal, un niño es llamado a la pizarra para desarrollar una ecuación y el niño sabe cómo desarrollarla, la desarrolla, es felicitado y es aplaudido por los compañeros, esa vivencia va a ser etiquetada por la amígdala como una vivencia positiva. Y cuando la recuerde posteriormente, va a recordarla con alegría. Si la misma situación ocurre en que el niño es llevado a la pizarra y no sabe resolver la ecuación, será una situación dolorosa que será etiquetada como una vivencia negativa y quedará guardada dentro del sistema límbico, pero en el grupo de las emociones negativas. Y al recordarla, se elicitará pena, miedo, frustración, etc. ¿Ya? Y esto, llevado al trastorno por estrés postraumático, está aumentado marcadamente. De modo que situaciones neutras, como salir a la calle y que te salude alguien que te pueda recordar a un compañero de batallón, puede quedar etiquetado como una emoción negativa
y si posteriormente el veterano de guerra ve nuevamente a esta persona que lo saluda, va a elicitar emociones negativas, lo que no es normal. Además, hay disminución de interés por actividades que previamente eran placenteras. Esto es la anedonia. O sea, el sujeto puede haber tenido previamente interés por hacer deporte, estudiar, visitar amigos, realizar reuniones sociales, y pierde el interés progresivamente por todas esas cosas y va desapegándose socialmente. Son sujetos que históricamente se van quedando encerrados en las viviendas que el gobierno de Estados Unidos le entregó a los veteranos de Vietnam, y se van quedando encerrados y sin redes sociales. Y salen solamente a buscar los medicamentos al hospital de veteranos, vuelven y no salen a ninguna parte, ni realizan actividades placenteras. Entonces empiezan a vivir una vida sin sentido. Y en ese vivir una vida sin sentido, más todas las emociones negativas que hemos mencionado, favorece que el sujeto, por ejemplo, tenga ideación suicida. Estos sujetos tienen tasas de suicidio mayores que la población general y que muchas patologías psiquiátricas. Cuando la cognición y el ánimo están alterados, puede aparecer amnesia disociativa y déficit de la memoria. Se encuentra durante estados de resting state que el sujeto puede experienciar fragmentación de la memoria. Esto nuevamente tiene que ver con que la corteza cingulada queda funcionando más o menos nomás y no comunica efectivamente el sistema límbico, o sea, lo emocional, con la corteza prefrontal, o sea, lo cognitivo. De modo que el sujeto empieza a tener problemas de memoria y recuerda no solo la tragedia vivida, sino que otras situaciones de la vida que pueden incluso no estar etiquetadas negativamente, las pueden recordar solo fragmentadamente. Entonces, si uno les pregunta, por ejemplo, sobre la infancia, tienen dificultad para hacer una historia coherente de su infancia y van recordando solamente pedazos, situaciones vividas que te cuentan, pero que no parecen integradas con las otras. Por otro lado, hay un aumento de actividad del córtex prefrontal medial durante actividades de atención sostenida. El córtex prefrontal medial vimos que tenía que ver con el alerta y la atención, sobre todo ante situaciones que pudieran ser amenazantes. Entonces, si están realizando una actividad de atención sostenida, cualquiera, no relacionada con la tragedia, sino que cualquier función, esta hipervigilancia va a interferir con el desarrollo cognitivo de la tarea. Durante las actividades de recuperación de memoria, además se ha descrito que hay una disminución del tamaño y de la actividad del hipocampo. Aquí hay algunas discrepancias, porque algunos estudios muestran disminución del tamaño del hipocampo y otros muestran disminuciones de la funcionalidad en estudios de imágenes funcionales. Y no se sabe qué es primero, si disminuyó de tamaño y por eso no funciona bien, o porque no funciona bien se produjo apoptosis neuronal y disminuyó el tamaño del hipocampo. Independiente de que haya sido primero, la consecuencia
es que hay un detrimento de distintos tipos de memoria. La declarativa está en duda y actualmente se acepta que no, porque esa está más bien procesada por corteza parietal, pero sí se altera la semántica y la episódica. Y se mantiene la memoria procedural que se procesa en otras áreas distintas del hipocampo. Además, se encuentra disminución de la actividad del córtex prefrontal durante tareas de inhibición del recuerdo traumático. Y esto también lo mencionábamos, que el córtex prefrontal queda dañado en su capacidad inhibidora, moduladora del sistema límbico y no se la puede para inhibir el recuerdo, que es lo que debiera poder hacer en situaciones normales. Ahora, una experiencia emocional normal siempre, en todos los sujetos, normales o no, es resultado de la interacción dinámica de procesos básicos. Tres procesos básicos: la memoria, la percepción y la atención. Esto incluye circuitos que incorporan regiones corticales y subcorticales. Y esa experiencia que incluye regiones corticales y subcorticales hacen que la amígdala sea capaz de darle una valencia emocional, como ya mencionábamos, positiva, negativa o neutra, a lo que va experimentando. Y esto no solo depende del sistema límbico, sino que también está mediado, modulado por el córtex orbitofrontal y el córtex orbitofrontal además, ¿ya? Esto ya lo habíamos mencionado. Ahora, la falla en la regulación emocional se refiere a la capacidad de ejercer, a la dificultad en la capacidad de ejercer un control voluntario sobre las respuestas emocionales. A todos nos ha pasado que de repente tenemos pena o rabia que aparece ante alguna situación particular y tenemos dificultad para controlarla, si es una emoción muy intensa. Y la función de las áreas que están aquí marcadas es controlar el sistema límbico para que esas emociones negativas sean limitadas en intensidad y en tiempo y pueda volverse a un estado neutral emotivo y cognitivo. Se ha encontrado que estos sujetos tienen disminución de actividad del córtex cingulado anterior, que ya lo hemos mencionado, pero además de la actividad talámica. Y eso también afecta en la tendencia a asignar valencias negativas a imágenes y percepciones neutras, ¿ya? Entonces el sujeto podría tener una percepción neutra que no tenga nada que ver con la tragedia vivida y que no le recuerde la tragedia vivida, pero espontáneamente el córtex y el tálamo le asignen la etiqueta de que es una vivencia negativa. Eso es claramente anormal y va marcando cómo el sujeto va viviendo, porque en la medida en que etiqueta negativamente contextos relacionados con la tragedia, pero además contextos no relacionados con la tragedia, va teniendo cada vez una vida peor, una vida más desgraciada. Por otro lado, hay disminución de la actividad de la corteza prefrontal ventromedial, y eso produce dificultad para reconocer imágenes y situaciones neutras. Y como hay dificultad para reconocerlas, el sujeto tiene que inferir para dónde va esa situación. Y la mayoría de estos sujetos tienden a identificarlas
como situaciones amenazantes. Nuevamente, insisto en que son situaciones neutras que, como en lo anterior, no están relacionados con la tragedia vivida, pero el sujeto queda predispuesto a etiquetar estas situaciones neutras como negativas y además como situaciones amenazantes. Estas dos cosas también favorecen que el sujeto vaya limitando su capacidad de disfrutar y vaya limitando su funcionalidad social y se quedan encerrados en casa por mucho tiempo. Ahora, cuando la cognición y el ánimo se mantienen alterados durante meses o años, como ocurre en este tipo de trastorno, hay embotamiento afectivo o alexitimia, que es adquirida. Hay sujetos que tienen embotamiento afectivo y alexitimia desde el nacimiento por distintas alteraciones desde genéticas, epigenéticas y vivenciales. Pero estos sujetos pueden, con estrés postraumático, pueden haber tenido previamente una buena capacidad para identificar las emociones y controlarlas, pero después de producido el estrés postraumático, se transforman en alexitímicos. Es decir, sienten una emoción y quedan embotados o anestesiados con dificultad para identificar lo que están sintiendo. Y en la medida en que tienen dificultad para identificar lo que están sintiendo, se les produce angustia y tienden a buscar actividades o acciones que les permitan controlar la angustia. Uno de los mayores problemas que se ha visto en los veteranos de guerra es que cuando tienen estas vivencias alexitímicas, tienden a consumir sustancias. Y son sujetos que la mayoría se hacen adictos al alcohol sobre todo, pero también a tabaco, marihuana y otras drogas. Y eso estaría relacionado con esta alexitimia. Está aquí anotado las áreas comprometidas, que son más o menos las mismas que habíamos mencionado antes. Mencionamos dentro de los síntomas la anedonia, que es la dificultad o incapacidad de sentir placer. Para poder sentir placer normal, el circuito de recompensa que está instalado en el cerebro para mantener funciones de sobrevivencia del individuo y de la especie, también involucra recompensa de otras situaciones que terminarán produciendo placer a cualquier persona. Aquí está anotado en la disfunción del circuito de recompensa las áreas que están involucradas en este circuito que es circular e interconectado. Las distintas áreas regulan por input y output el funcionamiento de las otras. Básicamente, en el estrés postraumático se encuentra una hipoactividad del estriado y del córtex prefrontal dorsomedial y del córtex motor. Eso favorece que la anedonia sea persistente y en la medida en que el sujeto no siente placer con nada, se empieza a desesperanzar y nuevamente, como en la situación anterior, empieza a aparecer una necesidad de consumir sustancias que van a estimular el circuito de recompensa y esto lo hacen para intentar volver a un estado basal previo al de adquirir el trastorno por estrés postraumático. Entonces, este aspecto, la anedonia, además de la alexitimia,
favorecen la aparición de trastornos por uso de sustancias. El cuarto punto, el arousal alterado y la hiperactividad. Se caracteriza por aumento de la actividad del SARA, del sistema reticular activante ascendente, y de algunas áreas prefrontales. Y clínicamente se ve hipervigilancia, o sea, el sujeto está muy atento a los eventos ambientales cercanos que pudieran ser considerados como amenazantes. Se tornan irritables ante situaciones que antes del estrés postraumático no los habría alterado. Y habitualmente son irritabilidades que aparecen muy prontamente, en forma muy intensa, y que se demoran en volver a una estabilidad emocional. Aparece también agresividad, que puede o no estar relacionado con la irritabilidad. Y esa agresividad puede estar dirigida hacia otros, pero también hacia sí mismo. Y cuando es hacia sí mismo, pueden aparecer conductas autodestructivas. El consumir sustancias son conductas autodestructivas, pero también pueden llevar a cabo conductas como comenzar a cortarse o quemarse con cigarrillos o producirse distintas lesiones en la piel que les produzcan dolor como forma de aliviar este hiperarousal. También tienen conductas temerarias. En la medida en que estos sujetos están alexitímicos y anhedónicos, están como vacíos de emociones y tienden a buscar acciones temerarias para aumentar la actividad del sistema dopaminérgico y de opioides endógenos, para tener vivencias emocionantes que en estados neutros no tienen. Entonces se meten en situaciones complejas que incluso pueden amenazar su vida. Pueden tener respuestas iniciales motoras exageradas, que pueden o no producir alteraciones en la función ejecutiva. Tienen problemas en la atención, que es lo que les mencionaba, que tienen atención dividida, entonces tienen problemas para mantener la atención en un foco y eso hace que tengan un detrimento cognitivo general, y trastornos del sueño en que básicamente hay alteraciones de insomnio medio. Son sujetos que no tienen dificultades para quedarse dormidos, pero van despertando durante la madrugada, a veces espontáneamente, sin causa, entre comillas, con angustia, y otras veces despiertan en relación a las pesadillas que van teniendo. Este sueño interrumpido no, es un sueño que no es reparador. Entonces, aunque duerman 8, 9, 10 horas, al otro día despiertan con la sensación de que no descansaron. Y eso se va agregando a la lexitimia y a la anedonia para llegar a sentir que tienen una vida desgraciada y sin sentido. Dijimos que en este arousal alterado había una hiperreactividad ante situaciones que no ni siquiera habrían atendido en situaciones normales. Y esa hipervigilancia es una hipervigilancia buscando situaciones o personas que pudieran amenazarlos de distintas maneras. Esto se relaciona con hiperactividad del núcleo vasolateral de la amígdala y de la estría terminales, que quedan hiperactivados
en esta búsqueda de amenazas que pueden, algunas ser reales, pero la mayoría no. Y en la medida en que van percibiendo muchas situaciones amenazantes, también van viviendo, van teniendo, sumando vivencias negativas a su existir. Las conductas agresivas. La amígdala y la sustancia gris periacueductal, que esta sustancia gris periacueductal es evolucionariamente muy antigua, se activan ante la detección de situaciones amenazantes. Estas están presentes hasta en animales bastante básicos y tiene como base el poder protegerse de situaciones que les amenacen la vida. Y también hay activación del locus coeruleus, que es la principal fuente de noradrenalina y que es fundamental en la cascada hormonal asociada a la respuesta autonómica al estrés. Entonces, si el sujeto vive una situación que le produce agresión, activará la amígdala, la sensación de que hay una situación amenazante, y a través de la activación del locus coeruleus y del sistema de respuesta al estrés, van a tender a las acciones de fight or flight, o sea que es huir o pelear. Y en ese sentido aumentan la agresividad. Esta agresividad tendría una regulación top-down. Las estructuras prefrontales son fundamentales en la selección de las conductas proporcionadas y oportunas para enfrentar amenazas. Eso es lo normal. Lo normal es que si yo percibo visual, auditiva, táctilmente, desde distintas líneas perceptivas, alguna situación que eventualmente pudiera ser una amenaza, esa percepción es analizada por la corteza prefrontal y el sujeto decide voluntariamente si es que realmente es una amenaza o no. Y si realmente lo considera una amenaza, se van a elicitar conductas para defenderse. En este caso, como el sujeto tiende a sobredimensionar las amenazas que percibe, habrá una regulación emocional deficiente desde la corteza prefrontal ventromedial. Entonces el sujeto estará más propenso a activar sistema motor y agredir, o sea, tienden a agitarse el hocico motor y golpear a personas o cosas. El córtex cingulado anterior favorece que el sujeto se quede rumiando la rabia, o sea, si no se produce una pelea, pero ante una situación que lo dejó enojado, se queda dándole vueltas y vueltas a la situación, y eso puede desencadenar un problema agresivo posterior. Y en la medida en que la corteza orbitofrontal y algunos núcleos de la amígdala no, están hiperactivados, la regulación y mantención de las respuestas emocionales van a estar aumentadas en intensidad y identificadas en su vuelta a la normalidad. Todo eso va a favorecer que el sujeto perciba más amenazas, responda más agresivamente, se quede mascullando la rabia y termine peleando después, y esa rabia sea difícil de extinguir. Entonces, hemos revisado los 4 grupos sintomáticos del estrés postraumático, que son los que tienen más investigación. Y eso es lo que tenía que presentar. Preguntas, comentarios.
Muchas gracias, doctora Villarroel. Tenemos espacio para preguntas y comentarios, efectivamente. Hola. Hola. Yo tengo en que en general dio ejemplos de personas que fueron a la guerra, y quería saber si es que hay otros estudios que lo hagan en, por ejemplo, en catástrofes naturales o alguno otro paradigma de Sí, estrés. sí, hay muchos. Por ejemplo, en Chile se han producido estudios, estoy haciendo una clase, eh, 10 minutos. Disculpa, me interrumpieron. En Chile, por ejemplo, se han hecho una serie de estudios relacionados con los terremotos y los tsunamis. En Japón también, en relación a los terremotos y los tsunamis. Eh, y en situaciones de guerra en países del Medio Oriente. He mencionado más los veteranos de guerra de Vietnam porque son un grupo grande que está medianamente cautivo por el Estado norteamericano, porque el Estado los provee de vivienda, de alimentación y de atención médica. Entonces son sujetos fáciles de acceder y de hacer un seguimiento a largo plazo. Entonces, son sujetos que fueron tomados en tratamiento y en investigación cuando volvieron de la guerra y que en la actualidad siguen siendo estudiados. Por eso menciono eso, porque la evidencia está básicamente con ellos, pero con todas las tragedias ambientales se describen estudios. Yo tenía una pregunta asociada a eso. ¿Qué características debe tener la vivencia o la experiencia inicial para gatillar un estrés postraumático? Lo digo porque yo trabajo en UCI y ahí está muy descrito el trastorno por estrés postraumático post-UCI, tanto en adultos como en niños. Y la segunda pregunta al respecto es, ¿qué capacidad cognitiva debe tener la persona para poder desarrollar un estrés postraumático? Porque en el fondo yo veo muchos niños que tienen síntomas, algunos hacen efectivamente trastorno por estrés postraumático, pero en general son niños más grandes, no tan pequeños. Ya, la primera pregunta. Se lo debe haber mencionado, a lo mejor en la pasada, doctora Arancibia, en la clase anterior. Pero para que se produzca un estrés postraumático no basta con tener una vivencia negativa o dolorosa. El sujeto tiene que haber vivenciado una situación en la que ve que alguien muere o percibe que él mismo puede morir. Por ejemplo, ser asaltado, ser violado, ser secuestrado, accidente automovilístico, ese tipo de situaciones en las que el sujeto se enfrenta a la cercanía de la muerte de sí mismo o de otros, además experimentando lesiones corporales importantes, el ver sangre, fractura, compromiso de conciencia. Ese tipo de situaciones son las que producen estrés postraumático. Ahora, también se ha descrito situaciones como las vivencias de la UCI, en que no son situaciones tan sangrientas, pero el sujeto vivencia que se puede morir, porque está en la UCI por una patología grave y habitualmente, o sea, no es raro que vean que compañeros de la UCI se van muriendo. Entonces, tienen la vivencia de que ellos pueden ser los siguientes. Y ese temor puede gatillar un estrés postraumático, ¿ya? Pero siempre tiene que estar la inminencia de la muerte y además la presencia de agresión corporal física, sangre, fractura, pérdida de tejido, ese tipo de cosas. Ahora,
En cuanto a la cognición, se sabe que el coeficiente intelectual no influye como factor de riesgo para presentar el estrés postraumático. Sí se sabe que las funciones ejecutivas pueden influir, porque en la medida en que un sujeto tiene mejores funciones ejecutivas, es más capaz de regular desde la corteza prefrontal la activación del sistema límbico. Y si es capaz de regularlo, tendrá menos síntomas de estrés postraumático, y si aparecen recuerdos o flashbacks o pesadillas, va a ser capaz de limitarlas en el tiempo y en la intensidad. Y el otro aspecto que mencionaste son los niños. Los niños pequeños, menores de 4 años, en la medida en que tienen un hipocampo inmaduro, con que prácticamente no es capaz de guardar memoria, o sea, uno no se acuerda de vivencias de antes de los 4 años, no desarrollan estrés postraumático típico. Pero si bien no tienen la capacidad de guardar memorias conscientes, sí guardan alteraciones como el hiperarousal ante algunos contextos. Y eso uno puede observarlo en niños maltratados o abusados precozmente, incluso antes de los 4 años. Esos niños no tendrán el recuerdo del abuso, pero ante contextos que puedan parecerse al abuso vivido, pueden tener una reacción fisiológica intensa como de estrés postraumático. Eso. Los niños más grandes, mientras más grande, mejor funciona su sistema límbico y su capacidad de guardar en la memoria, podrán integrar el recuerdo con la emoción y, según las funciones ejecutivas, inhibir los sentidos. Y en general, los niños antes de los 15 años, cuando hacen situaciones traumáticas, hacen una variante del estrés postraumático del adulto, que es el que les he mencionado durante la clase. Los niños hacen el llamado trastorno por estrés postraumático complejo, que tiene varias diferencias con el del adulto. Una de ellas, que es muy importante, es que el trauma se integra a la formación de la personalidad del sujeto. Y en la medida en que se integra, el sujeto tiene más probabilidades de desarrollar un trastorno de personalidad. Y respecto a la modificación, a la plasticidad, porque se mencionó distintas alteraciones corticales y roles de distintas localizaciones cerebrales en relación a los síntomas. ¿Esas activaciones o hiperactivaciones con los distintos tratamientos son modificables? ¿Y en qué grado? Porque me imagino que depende de la intensidad de la exposición, de la intensidad del estrés postraumático, como para ver si es modificable con el tratamiento, si hay una ventana terapéutica óptima para iniciar el tratamiento. Sí. En cuanto al tratamiento, se recomienda que el tratamiento sea simultáneo, farmacológico y psicoterapéutico. En lo farmacológico se ha descrito más o menos recientemente que, por ejemplo, si uno le da propanolol a un paciente que ha vivido una situación traumática, el propanolol atraviesa la barrera encefálica y va a disminuir la actividad de la amígdala. Entonces va a ayudar a evitar que la amígdala quede hiperactiva y el sujeto puede no desarrollar un estrés postraumático o desarrollarlo más leve
de lo que habría desarrollado sin propanolol. Esa es una posibilidad. Ahora, posteriormente se puede usar una serie de fármacos para inhibir las distintas áreas alteradas. Se recomienda no usar benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas tienen un efecto paradojal en estos pacientes y aumentan los recuerdos y la activación de distintos circuitos. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina mejoran los síntomas depresivos, la anedonia y la lexitimia. Los antipsicóticos disminuyen las tendencias irritables y agresivas. Y los estabilizadores del ánimo ayudan a que los cambios de ánimo, desde la neutralidad hasta la irritabilidad, la agresividad o el desánimo, sean menores. Ahora, la intensidad y calidad de la respuesta depende del tipo de trauma que haya sufrido el sujeto y de sus vulnerabilidades previas. En primer lugar está lo genético. Hay una serie de variaciones genéticas que pueden favorecer mayor o menor resiliencia ante estas situaciones. Pero además, eventos previos. Si un sujeto ha vivenciado un estrés postraumático, quedó con síntomas y después vivencia otro, es muy probable que el segundo sea más grave de lo esperable para la situación, porque ya estaba predispuesto con el primero. Eso básicamente. Claro, pero logra eso, porque usted me habla del control de síntomas, pero ¿logra esos fármacos volver a la normalidad, la activación de las zonas corticales que usted mencionó? En general no. En general los sujetos no se recuperan por completo. Siempre quedan con cognitiva, emocional, pero quedan con síntomas. Son muy raros los pacientes que se recuperan por completo. Ok, muchas gracias. ¿Con eso estamos, Rodrigo? Sí, bueno, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Villarroel por su clase. Juan, y tienes que cuidarte esa tos. Me preocupa que no vaya a hacer algo malo. Sí. Vamos a hacer una pregunta para los alumnos que la voy a enviar por correo, pero la voy a decir acá. Básicamente está basada en la clase y es bastante abierta. Mencione los 4 dominios sintomáticos del trastorno de estrés postraumático y describa una alteración neurobiológica asociada a cada uno. Esa es la pregunta del quiz del día de hoy. Bueno, gracias doctora Villarroel y nos vemos. Gracias a usted, un gusto. Bien. Adiós. Adiós. Chao. Pasa. Vivi. Bien.